Nuestro mundo psicológico. En el trabajo, el hombre es definido ante todo por lo que come y lo que respira y donde vive. Ahora bien, en esta oportunidad vamos a encarar esta idea psicológicamente y no literalmente. Permítanme que les pregunte, ¿qué comen psicológicamente? ¿Qué respiran psicológicamente? ¿Y dónde viven psicológicamente? Supongamos que a una persona le gusta mucho alimentarse de emociones negativas. Supongamos que se deleita con excesivos y desdichados pensamientos. O supongamos que le gusta oír relatos negativos o rumores desagradables sobre otras personas. Algunas personas no se alimentan psicológicamente, sino de impresiones desagradables, de observaciones desagradables. Se sienten atraídas por situaciones desdichadas, molestas, gustan de las cosas desagradables, gustan de hablar negativamente. Este es su alimento psicológico. Además, hablando psicológicamente, respiran no la verdad, sino cosas falsas, mentiras, cosas desagradables. Pero ahora le pregunto, ¿dónde vive usted? ¿En qué parte de sí mismo vive? ¿En qué parte de su país psicológico vive generalmente? Cada persona tiene un espacio o comarca psicológica mucho mayor dentro de sí de lo que conoce en su sentido físico. Cuando la persona empieza a observarse a sí misma, discierne que tiene en su persona un espacio psicológico distinto del espacio físico. Comprende ya el significado de estar en un muy mal lugar en sí mismo en un momento dado. Del mismo modo que puede estar en una calle oscura, siniestra, llena de ladrones, de pistoleros y demás en el sentido físico externo. Se necesita mucho tiempo para comprender que se puede estar en un lugar peligroso y siniestro en nosotros mismos. Y darse cuenta de esto requiere una gran fuerza objetiva hacia uno mismo. Al cabo de un tiempo, logró una relación más objetiva conmigo mismo en el sentido de darme cuenta a ratos que estoy en un muy mal lugar en mí mismo y rodeado por yoes muy malos, yoes malignos, y que debo conducirme con el mayor cuidado, exactamente como si estuviera en un barrio de mala fama rodeado por gentes de pésimo aspecto. Lo extraordinario es que las gentes no notan que no tienen un país psicológico mucho más extenso que aquel en el cual viven en el mundo externo y que conocen. Ahora bien, todos los ángeles y demonios están en uno, en esa comarca psicológica a la cual se logra penetrar por medio de la observación de sí. Este enorme país, lleno de ciudades y desiertos y selvas, poblado por todos los demonios y ángeles, es el país que es preciso conocer mediante la observación de sí, porque debemos recorrerlo inteligente y cuidadosamente, al igual que recorremos el mundo externo que nuestros sentidos nos revelan. Si un hombre es atacado en un barrio de mala fama, la gente suele decir, ¿por qué habrá ido allá? Porque sigue recorriendo esas peligrosas calles y frecuenta a gente tan peligrosa. Pero estamos tan dormidos, tan muertos en cuanto a nuestro estado interior, tan ignorantes de nuestro país interior, que solo comprendemos confusamente este paralelo. Después de haber pasado un tiempo en el trabajo, un hombre empieza a conocer dónde se halla en su país psicológico, entre qué yoes está y a la luz que proviene de la observación de sí, conoce cuándo debe cambiar de posición. De otra parte, las formas más sutiles de recuerdo de sí se refieren al país psicológico interior
del cual tenemos una percepción cada vez mayor mediante el trabajo personal sobre nosotros mismos. Aprendemos a recordarnos a nosotros mismos en ese país interior en el momento que, por ejemplo, nos hallamos por una razón u otra en un mal lugar psicológico. Y así conocemos lo que significa el silencio y lo que significa el tacto para con nosotros mismos. La misma cosa se aplica exactamente tanto al lugar psicológico como al lugar físico. Quiero decir, ocurre lo mismo que si estuviéramos en apuros en el espacio externo y supiéramos muy bien que es preciso recurrir al silencio y al tacto para escapar. Si no puede entender el espacio psicológico, puede comprender los diferentes yoes que están en su persona. ¿Cuáles son al presente los yoes más próximos a usted? ¿A qué se asemejan esos yoes? Se puede hacer exactamente las mismas preguntas respecto del espacio físico, a saber, mirando en torno de sí puedo decir, ¿con qué clase de gente estoy en este momento? ¿Me interesan? ¿Deseo estar con ellos? Cuando sus relaciones con su vida interior, con su espacio psicológico interior, llegan a ser tan vívidas y reales como sus relaciones con el mundo exterior, con las cosas visiblemente vistas, entonces tendrá la seguridad de que ya entiende el significado de este trabajo. Aquello será extremadamente discreto y con qué yoes desempeñará el papel de evitarlos a toda costa. Permítame preguntarle, ¿en qué lugar de sí mismo vive usted en este momento? ¿En qué lugar de su barrio de mala fama está viviendo usted? ¿Está de acuerdo conmigo que hay mucha gente que vive en los barrios bajos de su país psicológico, de su mundo psicológico? Tome todas las envidias, celos, ira, pasiones y cosas mezquinas que están en nosotros mismos. ¿No cree que, en suma, son barrios bajos? El trabajo se inicia con los barrios bajos de nuestro país psicológico. Hay allí cosas muy valiosas. En la vida, en el espacio físico, visitamos las mismas casas, los mismos lugares. Ocurre lo mismo con el espacio psicológico. Pero el espacio psicológico no es visitado por el cuerpo físico, sino por la mente, las emociones y las sensaciones. Este mundo invisible es tan real y llega a ser muchísimo más real que el espacio físico. ¿En qué lugar de su país psicológico está usted ahora? Porque, aun cuando usted esté en el mismo lugar en el sentido físico, puede estar en un gran número de lugares de su espacio psicológico. Y el lugar donde está usted en su país psicológico es lo que cobra importancia a medida que comprende la enseñanza del trabajo. El trabajo se refiere a su interioridad. ¿Dónde está usted interiormente en el gran país psicológico interior hacia el cual se abren los centros? El trabajo expresa en esta idea, refiriéndose a los centros y a las diferentes partes de los centros. Uno debería preguntarse, ¿dónde estoy yo? Esta pregunta no se relaciona con el espacio exterior dado por los sentidos, sino al espacio interior del que solo la observación de sí puede darnos conciencia. A este respecto, el trabajo enseña mucho sobre la posición psicológica llamada la parte negativa del centro emocional, ese invisible territorio psicológico interior en el que vivimos realmente nuestra vida. Tiene lugares buenos y malos. Tiene el cielo, el infierno y un lugar intermedio. Cuando estamos en la parte negativa del centro emocional,
Estamos interiormente en el infierno o en la boca del infierno. En las diferentes localidades del espacio interior obtendremos lo que hay allí, es decir, en los barrios bajos nos darán un golpe en la cabeza. Por lo general andamos por lugares desagradables y esperamos que la vida exterior sea agradable y placentera. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede esperar que las cosas mejoren si anda por todos los laberintos, por la amplia y tenebrosa ciudad de la parte negativa del centro emocional? Tan solo por medio de una sincera autoconfesión, tan solo por una sincera observación de sí, puede darse cuenta que está perdiendo el tiempo internamente en su mundo psicológico, su mundo interior. Por más que pretenda con amarga sonrisa que solo tiene las mejores intenciones, entonces miente y su sonrisa está manchada. Cuando se encuentra en un mal estado o lugar psicológico y ve dónde está mediante el desarrollo y la luz de la conciencia real, solo puede salir por medio de la valoración del trabajo. Cada estado interno es un lugar en el gran mundo psicológico del cielo y del infierno, porque el mundo interno existe. Es necesario que trabajemos eventualmente desde la comprensión y no desde la represión. Comprender por qué no habría de pensar, decir o hacer una cosa es muy distinto de reprimirla simplemente. Comprender por qué una cosa no es deseable es por completo diferente de resistirla o reprimirla. El resultado sobre nosotros es muy diferente. El lado interior o esencial de nosotros mismos solo puede crecer por medio de la comprensión. El trabajo enseña que la comprensión es una de las cosas más poderosas que podemos cultivar. Tratemos de ver la diferencia entre el hombre que actúa tal como lo hace por temor a perder su reputación o la ley y el hombre que actúa desde su comprensión. El señor Ouspensky dijo que el hombre o la mujer más esenciales siguen actuando de la misma manera a pesar de las circunstancias externas porque actúan desde los principios. El hombre está despierto cuando ve el significado psicológico de la verdad y entonces actuará desde su percepción interior a la verdad. Mientras que el hombre que no está despierto actuará desde la verdad que deriva de lo que le dijeron que hiciera, digamos, para mantenerse dentro de la ley. Cuando un hombre comprende desde la percepción interior por qué no ha de matar a su prójimo o adquirir sus bienes, digamos, el oro, luego suceda lo que sucediere en lo que respecta a las circunstancias externas en el mundo, no lo hará. Esto quiere decir que, aunque el mundo de ley y orden carezca de poder, y no hubiera personas capaces de criticarlo, ni policía, etc., empero no matará a su prójimo ni se apoderará de su oro. ¿Por qué? Porque conoce internamente que hacerlo no es seguir la verdad psicológica. Cuando los hombres y mujeres poseen verdad psicológica, actúan desde algo que está dentro de ellos mismos y esta comprensión hace que crezca su esencia. Pero, si la manera de actuar de una persona se atiene por completo a la personalidad y desde luego a la falsa personalidad, dicha persona no se comporta desde nada interno, sino solo desde lo que es externo a ella. Lo importante es que si un hombre se comporta rectamente por temor a las consecuencias, tales como perder su trabajo, reputación o respetabilidad, en tal caso está gobernado por las consecuencias. Y en dicha persona la esencia no crecerá, porque, como todos ustedes saben,
la esencia no crecerá porque la esencia es más profunda, más interna que la personalidad. Ser bueno desde la personalidad no hace crecer la esencia, pero ver por sí mismo cómo, digamos, el ser negativo es malo de por sí y de este modo no ser negativo por esta razón interna, hace que toda nuestra vida sea diferente. Aquellas personas que se comportan bien externamente y luego en su casa dicen bajezas de las otras gentes, pero exteriormente son muy corteses, tienen un mal interior y un exterior cortés. Todo este trabajo se ocupa de que lo interno llegue a ser recto. El hombre que actúa desde su comprensión psicológica o espiritual, que es distinta de sus adquiridos topes, actitudes, costumbres de vida, su temor a las consecuencias, es un hombre muy diferente de aquel que actúa desde los refrenamientos externos de la vida. De hecho, empieza a ser un hombre nuevo porque se ha desarrollado en el lado interno. Si una persona nunca muestra sus emociones negativas porque teme que otra persona pueda atacarla, empero las tiene y las goza a solas y con otros, dicha persona no está desarrollada internamente. No ha llegado a comprender cómo las emociones negativas la destruyen internamente, tal como lo hace la mentira. No se ha dado cuenta de qué modo las emociones negativas destruyen su vida interior. Pero si empieza a discernir su mundo psicológico y ve por sí misma que no debe ser negativa porque la destruye internamente, luego, al actuar desde ello, se convertirá en un hombre psicológico. Una persona puede parecer muy santa y piadosa y al mismo tiempo tener psicológicamente en sí la interioridad infernal. La esencia no puede crecer excepto desde el lado interno. Este trabajo debe ser auténtico en ustedes en el sentido de hacerlo internamente por amor a Él y no por algo que tenga que ver con la reputación. Se puede enseñar este trabajo muy bien de una manera externa, pero no creer en él internamente ni siquiera un instante. Es por eso por lo cual tan a menudo las gentes no pueden pensar sobre este trabajo correctamente, porque, como es sabido, el trabajo dice que es necesario pensar de una manera nueva internamente, y ustedes solo piensan de acuerdo con lo que creen. Si no creen en este trabajo verdaderamente en profundidad, no pueden pensar acerca del trabajo, y en este caso enseñan de memoria. Todo este trabajo se refiere al lugar en que estamos en nuestro mundo psicológico. Es necesario que nos pongamos en relación con nuestro mundo interior mediante la autoobservación. La autoobservación nos hace descubrir en qué lugar estamos internamente en nuestro mundo psicológico. Supongamos que una persona observe que está en un estado negativo muy malo, aunque esté rodeado por el lujo externo. ¿Ese lujo externo lo hará acaso feliz? ¿Por qué no? Porque está en un lugar muy malo en sí misma. Hay que prestar mucha atención al modo de comportarse en el mundo psicológico, y esta es la suprema tarea de trabajar sobre sí por medio de la autoobservación. Debemos aprender a manejar nuestro coche psicológico en el mundo psicológico, que es mucho más extenso y más peligroso que el mundo externo. Los estados negativos siempre llevan con el tiempo a la violencia, y no solo eso, sino que siempre conducen a la infelicidad interna. Ninguna persona negativa puede tener un verdadero sentimiento de felicidad, excepto el amor a ser negativa,
y esto significa estar en el peor lugar psicológico en su mundo psicológico. El hombre está, a la vez, en el tiempo y fuera del tiempo. Ahora bien, la mente sensual tiene su base en el tiempo y en el espacio, pero no la mente psicológica. Cabe decir que solo es accesible a la mente sensual una verdad parcial. La mente sensual no puede captar lo que solo la mente psicológica es capaz de hacer. De tal modo, existen la verdad psicológica y la verdad sensual. Se sobreponen la una a la otra, pero no son la misma cosa. Es la verdad psicológica la que puede cambiar nuestro ser y no la verdad sensual. Se concibe la verdad sensual en función del tiempo y del espacio tridimensional, porque los sentidos solo registran el momento presente del tiempo y el espacio. No puedo verlo a usted ayer en su cuarto, solo puedo recordar un poco. No puedo oír lo que me dijo en el piso alto hace un instante, solo puedo recordar un poco. No lo puedo tocar a usted hace un momento cuando estaba sentado en esa silla, porque usted ya salió. Pero puedo tocar la silla que está todavía en el presente momento de espacio, pero no lo puedo tocar a usted. Tanto el tiempo como el espacio nos separan. Cuando salgo a la calle es ahora en el presente momento de espacio y puedo verlo a usted otra vez. Estamos ahora los dos en otra parte del espacio y en otra parte del tiempo. Así obran mis sentidos externos, siempre en el huidizo momento presente del tiempo y en el espacio tridimensional, común a todos nosotros. Pues bien, ya que quiero a una joven, por ejemplo, ella está siempre cerca o presente para mí. Sí, pero en algún otro mundo, en algún otro espacio, que no es común a todos, muy distinto del común mundo externo registrado por los sentidos, pero tan real como el ahora, pero tan real como él. Ahora bien, ¿en cuál o en qué dimensión está el otro mundo en el cual sigue ella existiendo psicológicamente para mí? De tal modo que a veces me parece que puedo hablar con ella. ¿O cómo ocurre que sueño muy claramente que estamos caminando o hablando juntos por la mañana en la pendiente de la colina? ¿En qué tiempo y en qué espacio sucede esto? Por cierto, no sucede en el tiempo ni en el espacio a los cuales se abren nuestros sentidos exteriores. Ahora bien, cambiemos de argumentos. Les preguntaré, ¿en qué dimensión está su memoria? Nuevamente le preguntaré, ¿cuántas dimensiones tiene su pensamiento? ¿Posee acaso longitud, ancho y altura? ¿Se puede hablar de un largo o de un ancho o de un alto pensamiento? ¿Es tridimensional como su cuerpo y la silla sobre la cual está sentado? Sin embargo, para usted su pensamiento es real. Puede estar sumergido en sus pensamientos sin tener conciencia del tiempo o del espacio. ¿Dónde está usted, pues? Su conciencia está sin duda en algún lugar. Por cierto, su cuerpo permanece en las dimensiones de tiempo y espacio comunes a todos nosotros. Es visible y tangible para nuestros sentidos, pero su pensamiento es invisible e intangible para los sentidos, y sin embargo existe y es real. Por lo tanto, concluimos que las dimensiones existen y están abiertas a nuestra interioridad, además de las dimensiones a las cuales están abiertos nuestros sentidos exteriormente y en las cuales existe nuestro cuerpo y el mundo. Cada persona tiene su espacio privado,
Ahora bien, en ese espacio interior o privado que cada persona tiene, el pensamiento y el sentimiento son los causantes del movimiento y no los músculos. Por ejemplo, el afecto nos trae la presencia o la vecindad en ese espacio interior. La aversión produce lo contrario. El afecto es un estado. El amor es un estado. La aversión es un estado. El odio es un estado. Sentir afecto o amor es estar en un estado particular, y ese estado particular en el cual se está en nuestro interior, en nuestro espacio interior o privado, y no en el espacio exterior o público. Mientras siga sintiendo afecto a una persona, está en cierto estado que prosigue y dicha persona está presente o cercana en ese espacio interior. Externamente para mis sentidos, esa persona puede estar presente en un momento y ausente en otro, pero no ocurre así internamente. Parecería, por lo tanto, que en ese espacio interior que para mí es privado, no hay tiempo tal como lo entendemos sensualmente. En lugar de un tiempo siempre cambiante y pasajero, hay un estado. Logramos, por lo tanto, un vislumbre de algo en nosotros que está más allá del tiempo, a saber, estado y espacio interior. Es por eso que se dijo que estamos a la vez en el tiempo y fuera del tiempo. Solo añadiré aquí que ese espacio interior privado es algo que se puede representar por una habitación que nunca hemos descubierto y no sabíamos que existiera. Es preciso, por lo tanto, distinguir los dos espacios por medio de la observación, el pensamiento, el sentimiento y el sabor interior.